Hola, buenas tardes a todos. Os voy a hacer la presentación de esta manera virtual porque no voy a poder asistir a la clase y no voy a poder hacer la presentación en directo, entonces Eva me propuso colgar este vídeo en YouTube y bueno, a ver cómo sale. Es la primera vez que cuelgo un vídeo en YouTube, así que no sé cómo saldrá la cosa. Para ser un poco justa con el resto de vosotros, lo que voy a hacer es no editar este vídeo, lo voy a ir leyendo conforme voy pasando las diapositivas, tal cual lo haría en clase. Y bueno, vamos a empezar un poco con esto. Bueno, la perspectiva que voy a coger, solo voy a analizar Internet y la web, aunque podríamos añadir cualquier tecnología entendida como una prótesis que permite la evolución o la remediación de las capacidades del ser humano. Entonces, en este sentido, he titulado el trabajo Inter.net conectados, haciendo un pequeño juego de palabras, y lo voy a estudiar. El subtítulo este que aparece aquí abajo, Sinergias entre el ser humano e Internet, redes de agencia compartida, es un poco el marco teórico que voy a coger. Bueno, lo de las redes de agencia compartida os sonará de la teoría del actor red, entonces vamos a ver un poquito con más profundidad cómo voy a enfocar el trabajo. Bueno, una de las teorías que voy a analizar es la de la mente extendida, y entonces mi aportación personal será ver cómo, eh, si la mente extendida es como una especie de modificación que han realizado en este aspecto las nuevas tecnologías. También los seres humanos han conseguido o están en perspectiva de conseguir una red más humanizada, es decir, que se adapte mejor a los procesos cognitivos de su propia mente. Entonces, esta fotografía que he cogido, esta imagen, define muy bien cómo voy a enfocar el trabajo, porque por una parte son como unos cerebros que, no sé si lo veréis muy bien, son unos cerebros de los cuales salen unas redes que por una parte parecen redes neuronales, pero no deja de tener como un aspecto un poco tecnológico, con diferentes nodos. Y entonces también me viene muy bien porque está como en un espacio ambiguo, que en este caso yo podría traducir como si fuera el ciberespacio, como un espacio simbólico material que no deja de estar mediado tecnológicamente y que rompe las barreras de la pantalla. Entonces permite la interacción entre humanos y no humanos, pero que también necesita de una adaptación tanto de unos como de otros a este nuevo espacio. Entonces, el marco teórico al que me voy a ceñir, en primer lugar, es la teoría del actor red, desarrollada por Latour y Calon, en la cual se va a tener una perspectiva simétrica de interacción entre humanos, no humanos, y también teniendo en cuenta el espacio de interacción o el ciberespacio, como comentábamos antes. Por otra parte, me pareció interesante incluir la perspectiva posthumanista, quizás para finalizar el trabajo, para hacer una especie de crítica, puesto que en los desarrollos posthumanistas también puede ser visto como una invitación a descentrar nuestros marcos interpretativos y explicativos de la tradicional fijación que tienen entre el grupo humano y el individuo. Si avanzamos un poco más, de los textos que voy a tomar prestadas algunas ideas. En primer lugar, voy a tener en cuenta lo relativo a la mente humana, entonces he cogido algunas teorías cognitivas en el sentido de cómo se modifican los mapas cognitivos del ser humano debido a las nuevas tecnologías y a Internet. Entonces, por una parte, en primer lugar, el concepto de mente extendida de Andy Clark, Chalmers y un apunte también de Alba Noé, en el cual los límites entre la mente y el resto del mundo eh, pasan a basarse en el papel que tienen el entorno para poder concretar estos procesos cognitivos. Entonces, esto es lo que se conoce como el concepto de externalismo activo. Por otra parte, también tienen en cuenta un proceso que se llama cognición socialmente extendida, en el que te viene a decir que los estados mentales pueden estar en parte constituidos por los estados mentales de otras personas. La perspectiva o el apunte que hace Alba Noé al respecto
parte de una pregunta que es ¿dónde terminamos nosotros y dónde empieza el resto del mundo? Entonces, él rechaza la teoría de que nuestra experiencia del mundo se origina en conexiones neuronales y dice que la consciencia emerge de nuestra interacción con el entorno. Por otra parte, en una segunda instancia, el concepto de inteligencia colectiva, desarrollado por varios autores, pero entre los más importantes Russell, Atley, Levy y Bloom, se basa en una inteligencia de la colaboración, en el cual el apoyo mutuo es necesario y, bueno, ya se da en la naturaleza, sobre todo refiriéndose a la inteligencia colectiva en pequeños animales como insectos, abejas y hormigas. Y entonces la perspectiva que voy a tomar es, debido a las nuevas tecnologías y especialmente con Internet y con la web 2.0, aparecen estas nuevas formas de relacionarse en las que los consumidores a su vez pasan también a ser creadores y como consecuencia esto se crea un montón de información que viene de diferentes partes, no viene solo de las instituciones hasta ahora permitidas como para crear información y conocimiento. Entonces existe una gran libertad para aportar contenidos en la red en este sentido y los propios consumidores pueden construir contenidos colaborando entre ellos, aportando nuevos datos, corrigiendo, ampliando. Por otra parte, y quizás esto es una perspectiva un poco más nueva, de hecho he cogido un texto de una investigadora que se llama Anna Viseu, que partiendo de las ideas de Kirchhoff, que se basa en desarrollos neurológicos para entender un poco cómo es el avance de las nuevas tecnologías. Entonces te vienen a decir que ni las neuronas en principio ni los nodos tecnológicos no pasan a activarse como una red hasta que no comparten una experiencia. Es decir, existen estos mapas dibujados de neuronas y de nodos, pero hasta que no actúan en una sola dirección no son conscientes de que se pueden interconectar. Por otra parte, también voy a coger algunas de las teorías de la comunicación clásicas para intentar entender qué papel juegan los medios y las tecnologías en esta interacción. Entonces, de las teorías clásicas me parece relevante coger algunos apuntes de McLuhan en el sentido de que los medios y las tecnologías son extensiones del hombre y como tal están conectados con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y también otro de los apuntes que McLuhan decía era que formamos nuestras propias herramientas, nuestras propias tecnologías, pero estas acaban dándonos forma a nosotros también con el paso del tiempo y del uso, sobre todo. Luego también me ha parecido interesante coger el concepto de remediación del que ya hemos hablado también en clase, que no voy a entrar más porque yo creo que ya hemos hablado suficiente de esto. Y bueno, en tercer lugar, desde una perspectiva un poco más tecnológica, voy a coger algunas teorías de las ciencias de la computación para intentar entender o para hacer este desplazamiento hacia cómo se modifican las tecnologías para la traducción al lenguaje humano. Entonces me voy a basar en la arquitectura de la información, que básicamente lo que viene a hacer es una forma de organización y representación del conocimiento para que la experiencia con el usuario tenga una buena experiencia de navegación y le llegue la máxima información y conocimiento posible. Por otro lado, voy a coger también un poco de la programación ubicua, que esto la verdad es que yo no sabía que existía, he sido investigando para este trabajo cuando he sabido de su existencia. Es una parte de la programación que intenta que los usuarios de las nuevas tecnologías y de los dispositivos tecnológicos llegue a un punto que no sean conscientes de que están haciendo uso de estos para poder interactuar tanto con humanos como no humanos. Entonces me parece bastante interesante en este aspecto. Por otra parte, y de esto sí que se hace más referencia, sobre todo porque he cogido la tesis de
de María Jesús Lamarca, que nos la recomendó Eva, estaba dentro de la bibliografía, y entonces ella tiene un apartado sobre ese desplazamiento que hay de la web clásica basada en el hipertexto a lo que se quiere hacer ahora o lo que se está intentando hacer, que ya en el año 2000 Berners-Lee, uno de los padres de Internet, ya lo planteó, que es la creación de una web semántica. Entendiendo esta como una nueva forma de estructurar los contenidos y la información que existe en Internet, reunida de una forma que un buscador pueda comprender en vez de poner en una lista. Entonces, la web semántica sería una red de documentos más inteligentes que permitan a su vez búsquedas más inteligentes. La idea sería aumentar la inteligencia de los contenidos de las páginas web dotándolas de contenido semántico. En este sentido, la web actual posee una gran capacidad para almacenar datos y puede leer y visualizar contenidos, pero no es capaz de pensar ni de entender todo lo que contiene. Es decir, dotar de una cierta carga cognitiva o una cierta semejanza a cómo los agentes humanos estructuran y buscan información y la almacenan a la parte de la web. Entonces, lo que me gustaría estudiar es, en un primer momento, como hemos comentado anteriormente, pues hacer un breve recorrido del hipertexto a la web semántica y cómo la adaptación de los mapas cognitivos para una red más lógica, siguiendo los esquemas lógicos siempre de la mente humana. Por otra parte, y retomando el tema de la inteligencia conectiva, somos ya una colmena de cyborgs en el sentido de que si estamos relacionados y partimos de una inteligencia colectiva y conectiva, y por otra parte el concepto de cyborg, de mitad humano, mitad máquina, en la cual, pues como pongo aquí, las prótesis de hardware y de software para una inteligencia conectiva y un Internet del pro común. Y luego, en una última instancia, hacer una pequeña crítica desde el giro posthumanista, como hemos comentado antes, y sobre todo para intentar no caer en el determinismo tecnológico. Entonces, básicamente, esto sería lo que recogería en mi trabajo. Y bueno, os dejo abiertos los comentarios para que me podáis hacer alguna observación o lo que os ocurra, que de verdad me interesa muchísimo saber vuestro feedback. Así que, en último lugar, lo que he hecho, esto es una nube de tags que contiene el texto en el que he basado esta presentación. Entonces, esto sería una forma de demostrar cómo pueden funcionar este tipo de web semánticas, es decir, en más grande están las palabras que más se repiten en un texto. Esto visualmente es bastante, además lo habréis visto en multitud de páginas web que te ponen las palabras más buscadas. Esta forma de agrupar por mayor cantidad de veces que aparece es muy parecido a lo que se quiere conseguir cuando decimos que se debe llegar hacia una web que piense o que relacione o que tenga los mismos forma de mapear la información que tenemos en las redes neuronales, en las redes cognitivas. Entonces me ha parecido bastante interesante, sobre todo por las palabras que resalta: web, humano, información, inteligencia, red. Y bueno, era un poco para que vierais alguna de las aplicaciones. Bueno, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y muchas gracias a todos.